Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño, pluralista, para todo el archipiélago. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como todos ustedes saben, está dedicado a entrevistas. Entrevistamos a personas del archipiélago, de Tenerife, del archipiélago, dedicadas a la vida pública, a la política, a la investigación, a la cultura, a la economía. En esta ocasión tenemos que darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar dispuesto a ser entrevistado a don Javier Abreu, que es el secretario general del Partido Socialista Canario PSOE de La Laguna y concejal del Ayuntamiento de Aguere. Don Javier, bienvenido al canal, bienvenido al programa y gracias por participar en esta entrevista, por acceder a ser entrevistado. Gracias a ustedes por la invitación y para mí es un honor estar ante tan magnífico entrevistador. Usted es una insignia para el periodismo en Tenerife y para mí ser entrevistado por usted pues es un honor. Es para encuadernar, si pudiera, la entrevista, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo nos sale, porque la entrevista la va a hacer usted fundamentalmente. Yo casi como que estoy de estorbo, ¿no? Pero vamos allá. Nos va a interesar hacer un recorrido por su vida, por su actividad privada y pública, y también un recorrido por esos proyectos y por esos horizontes que usted tiene perfilados para la ciudad de los Adelantados, para Aguere, para la isla, para Canarias. Y bueno, empezando, como decía el otro, de atrás para adelante, usted nace en el seno de una familia humilde, de Las Gavias, en los años 70, con el fin de colaborar en los ingresos para mantener el hogar. Creo que tuvo usted que dejar los estudios y ponerse a trabajar. ¿Fueron aquellos tiempos, don Javier, duros para un muchacho que empieza a vivir? Hombre, yo no sé si decirle duros o no, porque como no conocía a otros, pues para mí fueron espléndidos, fueron maravillosos, con muchas penas, muchas calamidades, se pasó mucha hambre, pero tuve la fortuna, bueno, mis hermanos se quedaron con una abuela mía y yo me quedé con otra, con Candelaria y José, dos abuelos, en Las Gavias, y nos criamos en el campo, con muchos tíos, con muchos primos alrededor, casi caminando descalzos todo el día, porque los zapatos había que dejarlos para ir a la escuela de vez en cuando, o ir a misa los domingos, o para bajar a la capital, que era San Benito, no era La Laguna, era San Benito. Y yo me lo pasé muy bien, tuve mucho afecto y mucho cariño de unos abuelos que le debo absolutamente todo, ¿no? Desde la más principio elemental, los valores, el cariño por los demás, el afecto, y insisto, aunque hayamos pasado muchas calamidades y mucha hambre, pues, ¿hambre también llegó a pasar? Sí, pasamos mucha hambre. Mis abuelos tenían 11 hijos y varios nietos a su cargo. Y claro, solo trabajaba él y tenía sus tierritas, las viñas, compraba vacas, las vendía, luego se dedicó a la construcción, se puso enfermo. En fin, ambos fueron unos auténticos abuelos muy trabajadores para sacar a sus hijos y a los hijos de sus hijos adelante. Y conmigo fueron, vamos, yo no los olvidaré en mi vida, ¿no? Son las personas más valoradas por mí porque tuvieron el coraje y el cariño de hacerse cargo de un niño que era el hijo de uno de sus 11 hijos, ¿no? Pero ya eso fue mucho y encima todavía pues colaboraban con mis primos en sacarlos adelante también, ¿no? O sea que fueron unos abuelos de los ejemplares, en el sentido de ser padres de sus hijos, padres de sus nietos. Y si los deja, padres de sus bisnietos. Y de sus bisnietos. Sí. Bien, eso sí que es sentido de la paternidad responsable, eso sí que es sentido de la familia. Entre otros trabajos, creo que usted, con su abuelo, participó en la zafra de tomate en Adeje, por la zona de Adeje. Era muy chico, sí, pero sí me acuerdo coger esa carretera vieja, tapados con unas mantas, en un camión, en la parte de atrás de un camión, y muchas veces me acuerdo de acudir con mis abuelos al sur, a Fañabé, y allí estuvimos largas temporadas, íbamos, veníamos, y así íbamos escapando, ¿no? Porque la vida en aquella época era muy dura. Yo era un niño, tengo recuerdos muy vagos, no le puedo decir exactamente cómo empezaba y cómo terminaba el asunto, pero sí me acuerdo de toda esa época, y trabajos de absolutamente todo, desde la zafra, cuidar animales, atender las tierras, las viñas, en fin, yo creo que hemos hecho de todo, ¿no? ¿Cómo era entonces, en los recuerdos que pueda conservar,
¿Cómo era entonces, en general, el sur tinerfeño, que era una época en que y se iniciaba el despegue turístico, ¿no? Pero que todavía tenía digamos, un panorama perfectamente agrícola, perfectamente ¿Cómo percibía usted esa realidad sureña? ¿Le parecía muy distinta a la de las gavias? ¿Le parecía muy distinta a la de la cuna? Completamente diferente, árido, seco, soso, con mucho calor, con mucho trabajo, desde por la mañana hasta por la noche. Los que no estaban en el colegio estaban echando una mano en las fincas, desde el amanecer hasta el anochecer. Y solo recuerdo que los domingos había un partido de fútbol y como no había dinero para entrar al campo de fútbol de Adeje, de Fañabé, pues había que colarse por la ladera para ir viendo el partido de fútbol, ¿no? Era una situación diferente porque las gavias era como un domingo a las 8 o las 10 de la mañana, pues de sol, un domingo luminoso, y verde, todo verde, que no nada tenía que ver con el sur árido, pegajoso y de todo el mundo de mucho trabajo. Recuerdo que había una plaza donde las mujeres iban a lavar la ropa y era todo el día trabajo, y solo se vivía para trabajar, ¿no? Cuando se habla de la explotación infantil, del trabajo de los niños, del trabajo de los muchachos, de alguna manera, si usted oye, pues, no sé, en un programa de televisión, en cualquier información periodística, en cualquier informe, denuncia de esa explotación infantil que todavía se realiza en algunos países, usted me da la sensación de que casi pasó por eso. Sí, pero era otra época y era otra circunstancia. Ah, no, por supuesto. Era una circunstancia diferente en nuestro país, una familia muy grande, había muchas bocas que alimentar y las cosas afortunadamente han cambiado y han mejorado mucho y hoy en día desde luego eso no se puede permitir. En el tercer mundo hay que colaborar para acabar con esto, pero en Tenerife todavía esto se sigue produciendo, ¿no? Que es lo lamentable. Hoy somos la generación casi del yogur y del petit suisse, pero hay que cambiar mucho, todavía queda mucha pobreza, ¿no? Hay que recorrerse Las Gavias, San Diego, Camino Tornero, el propio polígono Padre Ancheta o el barrio La Candelaria en La Laguna, donde se ve mucha miseria todavía, donde hay mucha gente que no puede llegar a final de mes. Cabe recordar que en Tenerife, según Cáritas, el 19% de la población de Tenerife está por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que se vive con menos de 55.000 pesetas. Si hablamos de una familia media con 3 componentes aproximadamente y un sueldo de 100.000 pesetas, pues esto no da ni para el agua, ni para la luz, servicios esenciales hoy en día, ¿no? O el gas, ¿no? Hay mucha gente que no llega a final de mes y hay unos poquitos en Tenerife que viven muy por arriba de sus posibilidades, con grandes sueldos, ¿no? Y que habría que ser más solidario. Si me permite un matiz nada más, ¿no? Yo todavía se me saltan las lágrimas cuando voy por La Laguna y en la calle San Juan, en la iglesia de San Juan, o en la calle El Agua veo comedores sociales, donde hay gente, jóvenes y no tan jóvenes, y gente mayor, pues esperando que le den un plato de comida, ¿no? En una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que es una ciudad que es co-capital casi de la cultura en Canarias, que es capital episcopal, universitaria, en fin, todos los títulos que tiene esta ciudad, y que todavía hay 3 comedores sociales, ¿no? Esto da ganas de tirarse uno de los pelos y decir, Dios mío, la clase política en Canarias todavía no se da cuenta de que no ha cumplido una etapa esencial de calidad de vida, de que una parte de sus compatriotas, una parte de sus habitantes no esté pasando por estas circunstancias. Hoy va uno a la catedral o a la Plaza de Adelantado y hay gente alcohólica sentada ahí los fines de semana, hay gente con problemas de drogas, ¿no? Y esto hay que acabar con ello, no tapando ni escondiendo el problema, sino dando soluciones a ese problema. Sí, a mí me llama la atención cuando anualmente, porque tampoco lo hacen con más frecuencia, pero anualmente cuando Cáritas pues da en fin, las cuentas, dice los porcentajes, ese mismo porcentaje que usted ha dicho, de personas que están en el umbral de la pobreza, o que no alcanzan a final de mes, tal. Enseguida suele salir pues algún portavoz o de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, de la ínclita Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, permítaseme ese término, diciendo que son exageraciones de Cáritas, que son exageraciones. Y sin embargo no es ninguna exageración. Probablemente, no sé si estará usted de acuerdo, en que esos políticos que perciben la realidad de La Laguna, la realidad tinerfeña, la realidad de Canarias, como un estado de bienestar total, me parece que se han olvidado de esas bolsas, vamos a decirlo así, de esas bolsas de auténtica pobreza que todavía hay. Sí, hoy nos hemos acostumbrado a ir a los grandes centros comerciales, a gastar mucho dinero, a que la clase política en Canarias cobre sueldos exagerados.
sueldos que no se merecen, que hagan además con esos sueldos tremendos despachos para la administración pública y que despilfarren nuestros recursos completamente como si no les doliera, ¿no? Sin darse cuenta de que hay gente que tiene que esperar para ser atendido por un médico 8 meses, 9 meses, ¿no? Esto no es posible en una sociedad como Tenerife, no somos tantos, somos 2 millones de personas en Canarias aproximadamente. Estas cosas no deberían de estar sucediendo. Tendría cierta lógica, y entre comillas y con perdón, en el tercer mundo, pero en una región como Canarias, con los ingresos que tenemos, con las administraciones que tenemos, con los políticos que tenemos, que dicen que han vivido tanto, que tienen tanta experiencia, que tienen tanta capacidad de trabajo, no es posible que haya bolsas de pobreza tan grandes. Y hablo de Santa María del Mar, de Añaza, de La Verdeguiada, del barrio de la Candelaria en la Costa o del Padre Ancheta. Hay mucha miseria todavía en Tenerife y ya si hablamos del norte de la isla, esto se nos puede ir de las manos porque los propios informes de Cáritas solo hablan de la zona metropolitana. Sí, del área metropolitana. No hablan del resto de la isla. En La Palma han calculado la propia Cáritas, en la isla de La Palma, que el 26% de los palmeros viven por debajo del umbral de la pobreza. Estamos hablando de 80.000 personas, ¿no? El índice es muy alto. Podríamos, y a mí no me gusta hablar de cifras, pero estaríamos hablando del 1% de la población, pero el 26% de la población es mucho y el 19% de la población de este área metropolitana es exagerado, es una auténtica pasada, como decimos los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Y no hay ningún plan de choque. Yo he visto este fin de semana en algunos periódicos que había un plan de choque para el polígono de Añaza de 560 personas para conseguir empleo. Sí, es una cifra muy alta, demasiado alta, que en ese polígono hayan 560 personas esperando un trabajo. Si lo hacemos por familia, podemos estimar que pueden ser 400 familias que no tienen trabajo en estos momentos. Si hablamos del polígono Padre Ancheta, que son 8.000 personas, las cifras pueden ser similares o parecidas, ¿no? Hoy un joven en Tenerife no puede decidir casarse o juntarse con su pareja, a la que ama, porque no tiene dónde ir a vivir, tiene que seguir dependiendo de sus padres. Hay 5.000 personas en La Laguna, 5.000 personas esperando una vivienda, ¿no? Si no hay planes, no hay planificación. La clase política vive en un estatus social, si usted me lo permite, sí, así, y el resto de la sociedad vivimos aquí. Mientras estos que están gobernando no entiendan que tienen que codearse con el ciudadano, escuchar los problemas de los más humildes, no los que tienen grandes fortunas, sino de los más humildes para darle solución a sus problemas, estaremos en las mismas, ¿no? Usted antes, con ese reconocimiento que además le honra, hacia sus abuelos, hacia su... eso habla de su personalidad también, el patentizar esa gratitud. Cuando en muchas familias hoy lo que abunda es la ingratitud. Pero bueno, esa infancia y esa adolescencia suyas, si me permite el término, difíciles, siempre con el máximo respeto, pero difíciles por lo que ha mencionado. ¿Le van a determinar a usted, digamos, resentimientos imborrables, o más bien le empujaron a tomas de posición, a compromisos firmes y a robustecer su capacidad de lucha? Pues lo segundo. Yo creo que la situación, ver a una de mis abuelas viviendo en una cueva con mis hermanos y con sus hijos, luego conseguir una vivienda en el polígono Padre Ancheta, ver cómo mi abuela y mi abuelo con los que yo vivía se tenían que levantar temprano para trabajar y ver cómo mis tías y mis tíos hacían sacrificio y trabajaban de muy jóvenes, me ha hecho ser una persona humilde. Yo no quiero grandes fortunas ni quiero grandes historias. Quiero que la gente recupere los valores de la familia, de la unidad, de la lealtad, de dar la palabra, de comprometerse por los demás, de luchar por los demás, ¿no? Por eso le decía antes que a mí me saltan las lágrimas cuando veo personas en un comedor social, ¿no? Y cuando veo que hay unas partes, incluso de algunos de mis compañeros que viven con ostentación, que viven despilfarrando los recursos que tienen, no son cuidadosos en sus recursos, los quieren ostentar, quieren tener grandes coches, grandes fincas, no se preocupan de los demás, no hablan de solidaridad, no hablamos de resolver los problemas de los demás. Hablamos o habla la clase social en estos momentos, la pudiente, la de los medios de comunicación, la política y algunos empresarios hablan de cómo resolver sus problemas, pero no cómo resolver la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo me he criado en una familia, usted dice el término humilde, ¿no? Yo prefiero utilizar el término pobre y muy honrado y muy orgulloso que estoy de ello, ¿no? Me hubiera gustado a lo mejor que toda mi familia hubiera tenido otro estatus, pero tuvo el que tuvo. Tengo que ser consciente de ese estatus y no quiero ni borrarlo, ni olvidarme, ni nada parecido. Me siento orgulloso, me he ido superando a mí mismo, mi familia exactamente igual, hemos ido saliendo adelante, no le debemos nada a nadie, yo no le debo nada a nadie,
pero no me hace ser rencoroso. Yo tengo unos valores y unos principios de solidaridad y de compromiso con los demás que nadie me los va a hacer cambiar a esta edad, ¿no? Muy bien, no, yo lo decía de lo humilde, si usted quiere pobre, pobre. Pobre, yo soy pobre. Pobre, sí. pobre. Es que lo de humilde es como desfrazarlo, ¿no? Como Sí. vamos a No. quitarle un poco de hierro. No lo digo por usted, lo digo por Sí. la sociedad en general. No vamos a utilizar este término que es más suave. Mire, yo he sido pobre y sigo siendo pobre. Si yo... Me permite, le preguntamos a la gente hoy, a la mayoría, hacemos una encuesta y nos dicen, no, ¿usted de qué clase social se siente? Y todo el mundo es de clase media. No, yo soy de clase pobre. No tengo ningún problema en reconocerlo, ¿no? Me parece bien que usted lo diga y que usted lo reconozca y que no tenga absolutamente ningún complejo. No. Por eso, ¿no? Es decir, muy bien. De todas maneras, eso sí que le ha forjado como o se dice y se percibe como un batallador, es decir, usted es un hombre de lucha, un hombre de batalla. Precisamente es probable porque no le han dado las cosas hechas, sino porque las ha tenido que conquistar, las ha tenido que conseguir, las ha tenido que trabajar, las ha tenido que... Bien, en esas batallas, cuando recibe golpes, ¿se desalienta y está a punto de tirar la toalla o esos golpes, digamos, que le estimulan? Pues depende, si el golpe... Por cierto, ¿ha recibido golpes bajos o no? Sí, muchos. Muchos. Yo también lo sé dar. Ya, sé defender. Usted también ha dado leña. Sí, yo me sé defender perfectamente, he aprendido a defenderme, yo he vivido en la calle toda mi vida. Bien. Y no me van a acobardar una frase, un comentario, un artículo de opinión, esas cosas a mí no me molestan, ni me ofenden, ni me ocupo de ello, ¿no? Bien. Creo que el golpe más bajo que se le puede dar a una persona es quitarle su derecho, su esencia, su libertad, su forma de ser, ¿no? Yo en esas cosas no me ocupo de los demás, ¿no? Me ocupo de ver cómo puedo luchar con mis adversarios, cómo puedo trabajar en política para ofertar mejor, pero sin malas jugadas, sin malas artes. Yo creo que las cosas hay que mostrarlas como uno es, decir las cosas claras. A veces soy un poco brusco, la mayoría de las veces me dicen que soy un poco brusco en el lenguaje, pero porque a mí cuando hay algo que me gusta, que me apasiona, se me nota, me voy subiendo de tono, y luego estoy muy alto el tono y digo, hombre, baja el tono que los demás se están molestando. Hay que bajarlo, ¿no? Hay que bajarlo, sí, pero en líneas generales yo no soy una persona que se ofenda ni se moleste por lo que los demás digan o hagan, ¿no? Bien, de haber podido usted, ¿qué tipo de estudios le atraían más? Digo, ya hablaremos después de la faceta, porque usted es una autodidacta. No quiere decir que no se haya formado y que no haya estudiado, ni muchísimo menos, pero si lo hubieran dejado, imagínese, en una situación en que su familia no deja de ser pobre, no es pobre, es rica, y que, bueno, que como niño de papá, vamos a decirlo así, le dan a elegir el tipo de estudios. ¿Qué tipo de estudios es el que hubiera elegido y por qué? Ni un segundo. O sea, me hubiera gustado ser cura, lo soñé durante mucho tiempo, el querer ser cura, ¿no? Me hubiera sido una profesión que me hubiera entusiasmado a hacerla, ¿no? Me hubiera dedicado a ese tipo de actividad, ¿no? No por lo que se significa solo religiosamente y de las creencias, que las comparto plenamente, porque yo soy una persona católica, sí, sino por el servicio de los demás, ¿no? Creo que he escogido lo que más rápido he podido hacer, ¿no? Que es estar colaborando en política para colaborar en solucionar los problemas de los demás, pero creo que haber sido cura y ayudar y colaborar con los demás hubiera sido un sueño. Esa es una idea que yo tenía de muy chico, que luego ya con el tiempo, cuando uno va madurando, pues coge otros caminos, ¿no? Pero hubiera sido cura, un buen cura yo creo que hubiera sido, ¿no? Alegador por lo menos. Alegador y batallador. Sí. Y de denuncia. Sí. O sea, no se hubiera cruzado de brazos fácilmente. No hubiera sido... Ni se hubiera resignado beatíficamente a lo que venga. No, me hubiera remangado como me remango todos los días y me hubiera dado, si hubiera hecho falta, pues si hubiera sido cura, lo vamos a poner en estos términos, si me lo permite. Sí. ¿Qué iglesia hubiera escogido? Pues no hubiera escogido una del Casco, ¿no? Hubiera escogido el Padre Ancheta, el barrio de la Candelaria, algo donde hubiera muchos problemas. ¿Y la catedral? La catedral no. El barrio de la Candelaria, el Padre Ancheta, donde hubiera mucho trabajo que hacer. Bien. Y donde uno por las mañanas tuviera mucha actividad, mucho desarrollarse como persona. A mí, para desarrollarme como persona, necesito tener mucha actividad, mucho desarrollo, hacer muchas cosas. No, una vida suave y tranquila no va conmigo, ¿no? Bien, en el plano formativo, si bien, como usted sabe, o yo al menos mantengo esa tesis, si bien nuestra formación pues es un proceso que dura toda la vida y por lo tanto siempre hay oportunidades, siempre no, tenemos que aprovechar las oportunidades diariamente mientras vivimos para ir formándonos,
somos eternos aprendices en aquello que tenemos entre manos. Puede decirse que usted es podría decirse que usted es un autodidacta aplicado, donde ha combinado trabajo y estudio y formación con habilidad de lecturas y con otros aprendizajes, ¿no? ¿A usted no le molesta el término de autodidacta? No me molesta, es la realidad, es la vida en sí misma. Yo creo que hay mucha gente en esta vida que ha estudiado mucho, pero que luego de la vida y de la realidad de las cosas, pues saben poco, ¿no? Y no se saben mover por una calle, no se saben mover de un conflicto. Cuando les viene un problema, se les viene todo abajo, ¿no? A mí me han pasado 1000 problemas, desde lo más sensible, lo más normal, hasta lo más complicado. Yo creo que he salido de todos ellos y seguiré saliendo porque me considero una persona luchadora, ¿no? Pero creo que hay algo que he aprendido a apreciar, ¿no? Es el regalo de un libro, ¿no? Hace unos días un querido amigo mío, se llama Pedro, me ha regalado el Quijote, que tenía la ilusión de leérmelo hace muchos años. En fin, cuestiones económicas tampoco me permitían estar gastando. Me lo ha regalado y estoy empezando a leérmelo y me ha encantado, ¿no? Espero terminarlo pronto, porque ha sido una ilusión de hace muchos años de leerme el Quijote. Y por fin lo voy a tener, que además este año es el aniversario. Y también hace unos meses le pedí unos libros al concejal de Cultura, don Juan Martínez Torbisco, de poesía que había editado el ayuntamiento, ¿no? Y he empezado a leer poesía, cosa que no había hecho hasta el momento, y me ha empezado a gustar mucho, ¿no? Creo que hay una parte sensible que no he logrado explotar y que la puedo encaminar a través de la poesía, ¿no? Y conozco a Arturo Macanti, por ejemplo, que es un gran poeta lagunero. Yo digo que es lagunero, aunque él se empeña en decir siempre que es de Gran Canaria, pero para mí es de La Laguna. Y he estado leyendo muchas de sus poesías y creo que hay una sensibilidad ahí que ojalá todos pudiéramos ir descubriendo y ver que cuando tenemos un gran problema, cuando no sabemos cómo resolverlo, pues yo me voy a casa, me entretengo un rato por la noche leyendo algo, o de poesía, ahora que he ido cogiendo la costumbre, hace meses, no soy un gran experto, sino hace algunos meses, y algún que otro libro que me han regalado, y me quito los problemas de ahí y por la mañana ya sé cómo resolver los asuntos. Son fuentes de inspiración. No cabe duda de que la poesía, en algunas de las poesías de Macanti hay un trasfondo social irrenunciable. Sí, sí. Y el Quijote, ya verá usted cómo cuando acabe de leerlo, procederá a releerlo, acuérdese. Es decir, y lo va a releer poco a poco después. El Quijote es de esas grandes obras maestras que son de fuente permanente de inspiración, ¿no? Bien, y de formación y de enseñanza si se quiere aprender, ¿no? Don Javier, creo que, bueno, usted se haya comprometido con una serie de valores, evidentemente. Quizá descollarían, o podría descollar ese de superar la pobreza de los demás, por lo tanto, de un mayor reparto de la riqueza que se produce y el mayor acceso a la cultura. ¿Son esos valores para usted? ¿Y qué otros valores son los que considera irrenunciables? Esos por los cuales usted no se va a vender a ningún precio. La solidaridad, sin dudarlo. Si no Pero estos que he dicho, sí. Sí, por supuesto, esos dos y la solidaridad. Bien. Yo creo que si uno no trabaja por acabar con la pobreza, además habiendo sido pobre y siendo pobre en estos momentos, no trabaja ya no solo por defender a los demás, sino por defender a uno y a los que están alrededor mío, ¿no? Y no trabaja por la cultura y no trabaja por la solidaridad, no tiene mucho sentido que esté en un partido como en el que estoy, ¿no? Podría estar en otros, pero no tendría mucho sentido que no estuviera en el partido en el que estoy. He optado por este partido porque representa los valores que yo tengo, ¿no? Aunque no todos mis compañeros les veo yo que comparten este espíritu, ¿no? Y hay un grupo de gente joven que nos hemos hecho cargo del PSOE en La Laguna, como Gustavo Matos, José Antonio Balbuena, Geray Rodríguez, Elena, Marlene, etcétera, que estamos en esta línea, que estamos en la línea de recuperar valores esenciales para la izquierda, que se tiene que ocupar un partido de izquierda que se precie de ser de izquierda, de estos tres valores fundamentales. Y yo no oigo, y estoy exigiendo en todos los medios donde me dan la oportunidad de intervenir, como aquí, a mis propios compañeros, ya no solo a la Coalición Canaria y al PP y a los demás, que eso lo hacemos todos los días, sino a mis propios compañeros recuperar estas cosas, ¿no? En el lenguaje de la izquierda en Canarias ha desaparecido la lucha por la cultura. Y esto no tiene ninguna lógica, ¿no? Los intelectuales hoy en Canarias están desaparecidos, no están en el meollo de la sociedad, no están reivindicando, no están protestando, no están haciendo absolutamente nada. Escriben algún libro, alguna poesía y desaparecen. No, ustedes tienen la obligación moral de estar en primera línea. Todos los intelectuales, los artistas, los escritores, los poetas, todos los profesores,
todos en primera línea, y hay que recuperar esto por parte de la izquierda, hay que activar a la clase culta en nuestra isla, a los intelectuales hay que recuperarlos y activarlos, y si no, obligarles, si me permiten el término, ¿no? El término solidaridad es un término que se ha olvidado, ¿no? Que un vecino tiene un problema, que un ciudadano tiene un problema y lo apuntamos en un papel y nos olvidamos, ¿no? No se trata de apuntarlo, se trata de resolverlo, se trata de cumplir con ello. Y el tema de la pobreza, pues exactamente igual. No se trata de darles de comer un día, se trata de enseñarles a comer el resto del año, ¿no? De algún modo, la meta es, o los objetivos, tendrían que ser, tal como usted apunta, eso de devolverle a la sociedad lo que la sociedad le da a uno, sí. Porque evidentemente muchos de las cuestiones que tenemos o que hemos alcanzado han sido por la solidaridad que hemos recibido, es decir, hay de aquel que piense que él por sí mismo es capaz de salir adelante él solo, o todos nos debemos a todos en alguna medida. Bien, se inicia usted en la actividad política a través de plataformas progresistas, por medio de movimientos asociativos juveniles. ¿Qué experiencias empieza a obtener usted cuando se mueve en esas plataformas y en esas asociaciones juveniles? ¿Empieza usted a sentirse de alguna manera de que sí que está cumpliendo sus anhelos, sus inquietudes? Digo, cuando empezó. Sí, echando la vista atrás, sí, en algunas cosas sí, en otras obviamente todavía no, pero sí hay cosas en las que los jóvenes hemos luchado dentro de las plataformas donde hemos estado trabajando, un grupo de compañeros que seguimos trabajando años después, como puede ser el tema de la objeción de conciencia, o como puede ser que la mili en nuestro país fuera una mili profesional y no obligatoria, ¿no? Yo creo que son objetivos los que llevamos luchando desde el 86 y lo logramos, ¿no? Hay otras cosas que no hemos podido lograr, pero veo que sí ha sido útil en algunas cosas, ¿no? Me gustaría que hubiera sido más útil, pero no lo han sido tanto, pero mayoritariamente sí, yo me siento satisfecho de haber trabajado muchos años en muchas de estas organizaciones. Es decir, que no siente que su trabajo haya sido inútil, ni mucho menos. No. Yo insisto que la gente joven debería de colaborar como mínimo con una ONG, pero no solo para recoger 2 plásticos en alguna playa, ¿no? Sino para estar donde hay problemas, para estar en los polígonos de esta isla, para estar donde se ve la miseria, para ayudar a un viejito que necesita compañía, para ver que hay gente que no llega a final de mes, para ver que lo importante no es salir en carnavales, sino lo importante es que la gente tenga valores, que la gente sepa moverse por sí mismos, ¿no? Aquí hay muchas cosas por las que hacer y por las que ocuparse, y que no solo se trata de montar el espectáculo porque nos falte el petit suisse, sino porque hay gente que no tiene las garbanzas. Bien, ¿a quién o a quiénes considera usted su maestro o sus maestros en la actividad política? Maestros a varios, ¿no? Del carácter y de la forma de ser y del espíritu que le sigue imperando además cuando uno lo trata es a Pedro González. Me parece un político nada conformista. Él dice que le daba igual tener el carnet que no, pero que él era socialista y que tenía unas ideas y unos convencimientos, ¿no? Y todavía uno habla con Pedro González y tiene ese carácter todavía que tenía de hace un montón de años, de cuando yo lo conocí que era un niño. Alberto de Armas, ¿no? Esa humanidad, ese saber estar, esa comprensión, comprender a todo el que esté a su alrededor, ¿no? Esa diplomacia que siempre le ha mantenido. Sabiduría y bondad natural. Sí, a Jerónimo Saavedra, ¿no? Ese talante, esa forma de estar, esa inteligencia innata que tiene. A Juan Carlos Alemán, en fin, yo creo que hay muchos, ¿no? Mayoritariamente, obviamente, del PSOE. Y hay un señor en La Laguna que se llamaba Domingo el Cubano, era militante del PSOE, nunca tuvo un cargo público relevante en esta época, lo fue en la República, fue concejal del PSOE, no sé si era el octavo de La Laguna, me confundo en esto mismo, y siempre decía que lo que había que tener era paciencia, mucha paciencia, sí, tranquilidad y paciencia, que todo se irá resolviendo. Cuando nos vi ahí enfrascados en la lucha por los poderes internos de los partidos y demás, lo mismo, ¿no? Paciencia. Usted ha citado a algunos de sus maestros, ya nos ha dicho que tiene muchos más. ¿Y qué enseñanzas son las que le permanecen? 2 o 3, digamos, esas que no se borran, de esas indelebles, ¿no? ¿Qué enseñanzas, qué 2 o 3 enseñanzas guarda usted de esos maestros como enseñanzas más, ¿cómo diría yo?, de más relieve? Pues mira, una vez me dijo Alberto de Armas en la calle Carrera
que como yo era un chico así muy impetuoso, muy lanzado, que me dieron una vuelta por el centro de la laguna de noche y tranquilo. Y seguro que al día siguiente lo que estaba planteando y discutiendo lo podría plantear mejor. A veces uno, lo que decía antes al principio, voy subiendo el tono. Sí, la vehemencia. Sí, sí, muy vehemente, y entonces se podría decir lo mismo y podrías convencer a muchos más sin la vehemencia, ¿no? Entonces dice, date una vuelta por el centro y verás que mañana con tranquilidad, como estás un poco más cansado, les terminas convenciendo, pues tienes la razón, pero hazlo con paciencia, ¿no? Bien, la serenidad de los paseos, Sí. eso es un buen aprendizaje, ¿eh? Bien, un día es convocado usted al máximo órgano de las Juventudes Socialistas de España a ejercer la Secretaría de Política Territorial. ¿A usted le sorprendió esa llamada o la esperaba? ¿Y, qué es lo que pasa ahí? Que nada menos que luego va a seguir en Madrid durante más de 5 años, pero bueno, ya hablaremos. Es decir, Sí. esa posibilidad de estar usted nada menos que en el máximo órgano de... Pues yo creo que fue una jugarreta. A ver, ¿por Sí, parte de quién? De algunos compañeros, que unos lo hicieron con cariño y otros con jugarreta. Un tal Carlos Verástegui, que es un gran amigo mío, hoy miembro de la dirección del PSOE en Tenerife, y un compañero Luis Pozuelo, que ya no está en tareas políticas, está en su vida privada y ha dejado el partido. Yo creo que entre estos dos estuvieron, como digo yo, trapicheando entre ellos para quitarme un tiempo de aquí y que me fuera a relajar a Madrid, ¿no? Y entonces negociaron con la Dirección Federal de la Juventud de que aquí había un chiquito que podría hacer su trabajo en Madrid con muchas ganas y con mucha pasión, y que tenía desde por la mañana hasta por la noche las pilas cargadas todo el día y que podría ser útil, ¿no? Y entonces llegaron, me lo ofrecieron y me fui. Y al poco tiempo yo he ido descubriendo que fueron ellos los que quisieron que yo me fuera, no que estuviera aquí, seguramente para que les dejara tranquilos una temporada. Bueno, al final fue mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Y también para que se desbravase un poco políticamente, ¿o qué? Sí, sí, bastante. Ahí se les quita uno... Ahí adquirió muchas experiencias, adquirió muchos recursos. Muchas, porque se conoce a mucha gente, se tiene oportunidad. Yo tuve la oportunidad de recorrerme todo el país, no una, sino varias veces, en todas las comunidades. Conocí a casi todos los dirigentes del PSOE autonómico, conocí a la gente de Alfonso Guerra y de Felipe González, viví las batallas internas del gobierno y del partido, conocí a muchos dirigentes que hoy gobiernan en el Partido Popular y que han estado gobernando otros años, muchos dirigentes que están de concejales o consejeros en la comunidad autónoma del PP, y me sirvió para ver que hay otras formas de hacer las cosas y que fuera del mar de Canarias hay más vida, ¿no? Y que hay más tolerancia y que se pueden hacer más cosas. Bien, también desempeñó pues, el cargo de secretario general de la Juventudes Socialistas Canarias. Bueno, y intervino en el funcionamiento precisamente por eso, de la ejecutiva del Partido Socialista Canario, PSOE, ¿no? ¿Hasta qué punto le dejaron intervenir en esas ejecutivas, ¿no? Es decir, y además le quería yo hacer esa pregunta relacionándola con otra, ¿no? Con otra más genérica. Y es que hasta cierto punto ha habido evolución en el protagonismo de las juventudes, de todos los partidos, y también en el suyo. Quiero decir que aparte de utilizar a los jóvenes, los partidos para pegar carteles, etcétera, en las campañas electorales, cosa que podía suceder hace 15 años o 20, si no ha habido un proceso en el que hoy se cuentan más con las opiniones de esos jóvenes han pasado de alguna manera a intervenir más en los órganos de los partidos, más que hace 10 o 15 años. ¿Eso ha sido así o no? Sí, eso ha sido así, pero no porque los partidos hayan querido, ¿no? Sino porque la realidad social se lo ha ido imponiendo, porque los medios de comunicación les han ido obligando. O sea, aquí el verdadero renovador de los partidos ha sido los medios de comunicación, los periódicos, las radios y las televisiones, los que han obligado a las cúpulas a incorporar a la gente joven. No porque la gente joven hayamos ganado la batalla internamente, sino porque ustedes nos la han ganado externamente y han obligado a los dirigentes, ¿no? Y luego a mí en esa etapa de la Juventud Socialista de Canarias me dejó la impresión de que Canarias es muy complicada, de que lo que uno intentaba ejercer como secretario general regional en Gran Canaria se veía de otra manera, ¿no? En Fuerteventura de otro y en La Palma de otro. Me dejó una cosa que yo nunca se me quitará, ¿no? Mi pasión por la isla de La Palma. Tuve que ir muchas veces y me terminé enamorando de La Palma apasionadamente. Creo que es la isla más bonita que tiene este archipiélago. Y me hice portugués, como dicen en La Palma. No soy gallo, soy portugués. Soy un portugués adoptivo, ¿no? Y ahí he hecho muy buenos amigos y amigas, y en Gran Canaria también, ¿no? Y he entendido la región de otra manera, también porque soy lagunero. Y creo que el mejor reflejo de cómo es Canarias es la laguna,
porque tiene muchos gomeros, muchos palmeros, muchos canariones, mucha gente de Fuerteventura y Lanzarote, y es una ciudad abierta, sin ese insularismo que se le ha impregnado a Santa Cruz, al resto de Tenerife, ¿no? La Laguna es una ciudad regional y entender la política o entender a un tinerfeño desde Gran Canaria es complicado y a la inversa también, ¿no? Y desde La Palma o desde cualquier otra isla. Esa es la aportación que yo mejor he sacado de Juventudes Socialistas en Canarias y conocer muchos amigos y mucha gente que hoy me permite levantar el teléfono y averiguar qué pasa en una ciudad o en otra para traer ideas para la ciudad de La Laguna, ¿no? Sí, pero esa diversidad que evidentemente está ahí, esas distintas personalidades de las islas, son conjugables en una armonía que no tenga que pasar por ningún pleito. Sí, el problema es que hay algunos que se empeñan en mantener el pleito y que se empeñan en enfrentarnos a los canarios, porque el problema que tienen los pobres de Tenerife es el mismo que tienen los pobres de Gran Canaria. Las personas que necesitan ir a un médico y tienen que esperar 8 meses por un especialista son igual de sensibles, igual de pobres en Tenerife, somos igual de pobres en Tenerife que en Gran Canaria. Si algún día esto lo pudiéramos entender y le lográramos convencer a quienes ostenten el gobierno en ese momento de que se ocupe de resolver los problemas en vez de enfrentarnos, terminábamos antes. No luchamos muchas veces en Canarias y en Tenerife por ser mejores, sino por quitarle al vecino lo que ha conseguido, ¿no? Y yo le digo a la gente de La Laguna muchas veces, no nos peleemos porque Santa Cruz tenga varios teatros o un auditorio o un recinto ferial, peleémonos por traerlo nosotros a La Laguna lo mismo o mejor, ¿no? Claro. Esto es lo fundamental, pero a veces el isleño hacemos lo contrario, ¿no? Si queremos quitarle lo que tiene el vecino, y eso es lo complicado. Sí, pero lo inteligente y lo solidario sería igualar por arriba, no igualar por abajo. Exactamente. Y bien, elegido secretario general del Partido Socialista Canario PSOE de la agrupación socialista de La Laguna Centro, después le pediremos que nos hable de la unificación de agrupaciones, que eso viene a continuación, ¿no? Igualmente ha sido miembro del Comité Regional de los Socialistas del Archipiélago, ¿no? ¿Ha resultado provechoso para la ciudadanía de Tenerife, del archipiélago, el quehacer orgánico del partido durante los últimos años o no? No. ¿O se ha ido, no, o se ha estado equivocando? Sí, nos hemos estado equivocando, porque si hubiera sido provechoso hubiéramos ganado las elecciones. Luego nos hemos equivocado. Y no ha sido culpa de los medios de comunicación, como algunos se empeñan en mi propio partido. No ha sido culpa de los empresarios, no ha sido culpa de ATI, no ha sido culpa del PP, ha sido culpa nuestra, que no hemos sabido conectar. Pues nuestras miserias internas no hemos sabido conectar con la mayoría de los ciudadanos. Y ese es el problema que tenemos que resolver. Cómo convencer a los y las tinerfeñas y tinerfeños de que tenemos una mejor solución a sus problemas cotidianos, y no hablar de pajaritos preñados y de que el otro no me deja hacer, o el otro es mejor que yo, o esto no me quieren. No, no. Si los ciudadanos no nos han querido, por culpa nuestra, no por culpa de los demás, ¿no? Claro. Creo que eso, en líneas generales, los órganos internos del PSOE no han cumplido la función porque llevamos 20 años en la oposición. Claro, ¿no han aprendido todavía de la oposición? Yo creo que sí, que la nueva generación lo hemos aprendido y somos ambiciosos, no avariciosos, pero ambiciosos sí. Y lo vamos a demostrar en el 2007 que les vamos a ganar a ATI en Tenerife. Bien, a raíz del 13º Congreso Insular del Partido Socialista de Tenerife y de la elección de José Miguel Rodríguez Fraga como secretario general de los socialistas tinerfeños, usted ha sido nombrado coordinador del área insular de organización. Eso que acaba de decir de que van a dar en el 2007, supongo que tiene mucho que ver con esta área insular de organización. Muchísimo, porque... ¿Qué pautas organizativas de cambio van a introducir durante el mandato? Pues hay una que es la de no pegarnos, no maltratarnos y no llorar. Bien. Le digo esto ¿Victimismo? porque, nada. Nada, porque el PSOE se pega todo el año, 4 años. Terminan las elecciones autonómicas, bueno, vamos a ponerlo de otra manera, otro ejemplo. Quedan 2 años y medio para las elecciones. Y yo veo muchos de mis compañeros y compañeras todo el día con el látigo. Qué malos somos, nadie nos quiere, los periódicos no nos hacen caso y todo el día se están pegando. Oiga, no, lloremos si no ganamos el día de las elecciones, mientras vamos a ponernos alegres, vamos a transmitirle ilusión a los ciudadanos y vamos a mirar en la cara y decir, oiga, confíen en nosotros por una vez, confíen en la nueva generación del PSOE, dennos una oportunidad para demostrarles que las cosas las podemos hacer bien. Eso es un punto. Y a continuación decirles, mire, tenemos esta solución para la cultura, para la pobreza, para la sanidad, para la educación, con programa y programa sobre la mesa.
con esas dos cualidades y dejarnos de llorar y de estar lamentándonos por todas las esquinas y ser alegres, transmitir alegría a los ciudadanos, ganaremos las elecciones en el 2007. Ese es el objetivo de la coordinación de organización. No se trata de maquinaria nueva, no se trata de historias inventadas, ¿no? Se trata casi del modelo Maragall. En Maragall les dijo a los compañeros de Cataluña, yo estuve en la primera campaña en la que se presentó Maragall en Cataluña, siguiendo la campaña, le decía, oiga, si nosotros tenemos dos mensajes buenos que hacer y un solo defecto que quitarnos, quitémonos el estar llorando todo el día por las esquinas diciendo que la culpa es de los demás. Quitado esto, digámosle a la gente que la señora Lamas, trasladándonos a Canarias, la señora Lamas, Ricardo Melchor, Serolo, Bermúdez, Adán Martín, llevan 20 y pico años en la política. Cuando no han estado en un cargo han estado en otro, pero se han ido cambiando los cargos. Si cuando yo voté por primera vez en el 87, en unas elecciones municipales, ya estaba Adán Martín, ya estaba Ricardo Melchor, ya estaba Serolo, ya estaba Lamas. Si no nos han dado ni una oportunidad a los demás, dennos una oportunidad y a continuación, para poderles pedir esa oportunidad, les ofertamos este programa, esta solución a los problemas que otros no han podido solucionar en Canarias. No es mucho más, no es inventarnos parafernalias nuevas, ¿no? Y también eliminar las disensiones internas. Estas son más complicadas de resolver hasta que no te vean que tienes posibilidades, hasta que no demuestres con encuestas en la mano que ya no estamos llorando, que ya no estamos lamentándonos, que tenemos programa y que la gente quiere confiar en nosotros y que va a confiar en nosotros. Esto en 2 o 3 meses, los problemas internos quedan resueltos en cuanto vean que hay resultados. Vayamos con la unificación de las agrupaciones socialistas laguneras, culminada esa unificación el pasado día 11 de enero. ¿Por qué razones personalistas, ideológicas, operativas, promueve usted y entra en liza para conseguir esa unificación? El PSOE en La Laguna hasta el momento, desde el 87, estaba funcionando con una cosa que se llamaba la Agrupación Socialista Taco La Cuesta, sí, Costa Norte, tres, más la Federación Socialista, más el Grupo Socialista. 5 capitanes y muy poca tropa. Lo que nos llevaba a que cada vez que hay un problema, cada vez que hay un asunto que resolver, tardábamos días o semanas o cuando no se resolvía. Y esto nos hace ser ineficaces ante la sociedad. No estábamos transmitiendo la ilusión, no estábamos transmitiendo el proyecto que queríamos transmitir. Y lo más importante, había un tapón generacional que se ponía en los dirigentes que estaban en ese momento y que algunos dijeron, como Domingo Medina, por ejemplo, dijo, yo me aparto y ahora unifiquemos el partido en La Laguna, me aparto yo y se apartan algunos de los míos y vamos a dar una oportunidad a Gustavo Matos, a José Antonio Balbuena, a Geray, a Elena, a Javier Abreu y compañía, a ver si tienen posibilidades de conseguir lo que otros no hemos podido conseguir, que es ganar en La Laguna en los próximos años, ¿no? La esencia ha sido esta, intentar tener una sola dirección para dejar de estar llorando y ofertarle soluciones a los problemas de los ciudadanos de La Laguna. No se trata de nada más. Esto ha dado que en una urna secreta y democráticamente el 72% de los militantes del PSOE con las puertas abiertas, las puertas en sentido literal, sí, y los periodistas viendo el proceso, pues nos hayan dado el 72% de sus apoyos los militantes del PSOE de La Laguna. Bien, en sus primeras palabras, si me equivoco me corrige. Tras ser elegido, afirmó usted que la nueva ejecutiva, una ejecutiva de 30 miembros, 16 hombres, 14 mujeres, renovadísima en un 85%, con militantes que nunca antes habían desempeñado cargos, un 30% de jóvenes, sería la ejecutiva de todos los socialistas de La Laguna, de los que la habían votado, de ese porcentaje que ustedes, y de los que no la habían votado. Y que los enemigos no estaban dentro, si no fuera. Me equivoqué, porque utilicé el término y quiero pedir disculpas. Sí, ¿pero lo dijo así? Sí, lo dije así, pero quiero pedir disculpas públicamente a la señora Lamas y al señor Becerra, porque dije que eran enemigos, cuando en realidad yo siempre utilizo el término adversario. Y por tanto, como hay algunos compañeros que me lo han dicho, y ellos dos no me lo han dicho, pero yo quiero referirme a ellos, no son mis enemigos, son mis adversarios, quiero que quede claro. Pues mire, se me ha adelantado usted porque yo precisamente tenía aquí el que... Es que su cara es un espejo. El por qué los consideraba enemigos y no adversarios. Adversarios. Pero es verdad que usted habló de enemigos, ahí se equivocó. Sí, dije enemigos cuando yo siempre en los plenos y en los demás medios de comunicación siempre digo adversarios, y ese día debe ser producto
de la emoción, ir subir el tono, como le dije antes, pues tenía el tono muy alto, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué ha ocurrido después que algunos de sus compañeros concejales han emitido comunicados reivindicando autonomía en sus actuaciones frente a las imposiciones, hablan de imposiciones de la Ejecutiva? ¿Qué está pasando ahí? Pues yo creo que no han logrado entender el mensaje. El mensaje es muy simple, ¿no? Algunos de mis compañeros llevan poco tiempo y otros llevan 15 años, 10 años, etc. Y el mensaje es muy simple. No se trata de prescindir de ellos, se trata de traer más gente al partido, de traer más gente al proyecto para poder conseguir la mayoría. No se trata de siempre ser los mismos y opinar los mismos, se trata de abrir las puertas del PSOE en La Laguna. Se trata de dejar que entre aire fresco, de que la nueva generación pueda convencer a los ciudadanos de que sus problemas tienen soluciones. Se trata de esto. Y yo creo que con el paso de los días y de las próximas semanas y meses, 2 o 3 meses, entenderán que este aire fresco que está entrando el PSOE va a permitir que el PSOE esté en la alcaldía en el 2007 y esté en el Cabildo de Tenerife en el 2007, si hacemos las cosas bien, si no nos emperramos en seguirnos metiendo el dedo en el ojo. Unos a otros, sí. Sí, claro. Si no hacemos esto y en cambio le damos soluciones a los problemas de los laguneros, seguramente confiarán en nosotros, si no terminan confiando en otros como han hecho en los últimos años. Sí, bien, vamos a ver estos 2 o 3 meses próximos, como usted dice, si eso lo ventilan, porque es que además reprochan que han incorporado pues, a personas que estaban en otro partido, etcétera, etcétera, y que ahora los incorporan, a los de Masca, etcétera, ¿no? Es decir, y eso Yo quiero incorporar a todo el que tenga ganas de trabajar, no solo por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino por el que las personas oferten un nuevo PSOE. No se trata de quitar la ideología ni nada parecido, se trata de ofertar ilusión, entusiasmo. Este es un partido que se está haciendo, si me permiten el término, y ninguno de mis compañeros se enfadan, gris, soso, aburrido. Y yo no quiero un partido aburrido, no quiero un partido triste, no quiero un partido que esté todo el día llorando sus penas por las esquinas diciendo, Dios mío, es que no me quisieron, es que no me quieren, es que no me dejan ganar, es que los empresarios son malos, es que los periódicos son malos, es que a ti tienen mucho dinero. Yo no quiero oírles todo el día de eso, y eso ya lo diremos la noche electoral si nos pasa una desgracia, pero mientras vamos a ponerle ilusión a esto. Usted va a un barrio, insisto, en el Padre Ancheta o en la Finca España, y le dice esto a los ciudadanos, y dice, mira, pues como usted no va a ganar y como usted es un aburrido, déjeme tranquilo que yo sigo con lo que tengo. ¿Entiende? Entonces, si usted es una persona alegre, entusiasmada, le ven ilusión por arreglar las cosas, dirá, hombre, este a lo mejor no lo arregla todo, pero algo ayudará. Algo ayuda. Algo ayuda. Y bien, a lo mejor tenemos una oportunidad por ahí. En ese afán de siembra de ilusiones, de siembra de nuevos aires, de siembra de renovación, de siembra de juventud, en definitiva, aquí se percibe un impulso de juventud, lo cual no quiere decir prescindir de la experiencia de los veteranos. No, ni mucho menos. Que también es enriquecedora, claro, sí, sí. Si la saben escuchar. Y nos calma, a lo mejor a veces. Y a veces tendrán que calmarlos, claro. Sin excesivos paternalismos, sí, sí. Porque una cosa es el apoyo y otra cosa son los paternalismos. Desde ese cargo que decíamos antes, bueno, primero, ¿usted cree que el señor Rodríguez Fraga va a ser la persona que, en la isla, realmente pues va a propiciar, va a amparar? Usted, hemos dicho que es el responsable de coordinación de organización, lo cual quiere decir que va a tener mucho que ver en esa ejecutiva insular, en este orden. Don José Miguel Rodríguez Fraga va a ser el secretario general insular que realmente va a apoyar esa renovación. No lo creo, porque si lo planteamos en términos personalistas, volveremos a caer en la trampa. José Miguel Rodríguez Fraga aporta un equipo de gente joven, de gente no tan joven, de gente mayor, que va a aglutinar y a unir el PSOE en Tenerife. Todos, no él, porque si volvemos a caer en la trampa de que solo existe José Miguel Rodríguez Fraga, volveremos a fracasar. Existe un equipo que lidera José Miguel Rodríguez Fraga que va a conseguir esto para el PSOE en Tenerife. Pero si fracasa será culpa de todos, no solo de José Miguel, que también. Y si acierta, será cosa de todos y no solo de José Miguel, que también. Luego, el empeño que tenemos no es que sea producto de una persona, producto de los personalismos, de un solo líder, el liderazgo, la persona, no, el proyecto, la unidad, el trabajo en común, eso es lo que nos hará mejores.
convertir o a intentar hacer dioses no sirve absolutamente para nada. Si mañana le da un catarro, le entra un resfriado, lo hemos perdido. Y nadie le puede sustituir en un debate, en una tertulia, no. Sí, sí. Vamos a hacer equipo para que si se pone malo uno del equipo, el resto le pueda sustituir. Sí, los diocesillos siempre tienen pies de barro. Sí. Vamos a ver, unificación, unidad. Unidad también en la labor opositora en el Ayuntamiento de La Laguna. Sí. ¿Con qué talante? Digo, ya, a partir de ya. Pues con el talante que hemos venido manteniendo hasta el momento, pero corrigiendo los errores. Porque hemos llegado a muchos acuerdos en La Laguna y no los hemos sabido vender nosotros. Y cuando hemos metido la pata, el equipo de gobierno lo ha vendido muy bien. Se ha encargado de vender el éxito de ellos y el fracaso de ustedes, exacto, ¿no? Las dos cosas, sí, han sido muy listos, porque cuando nosotros nos hemos crispado, cuando nos hemos enfadado, yo el primero, lo han vendido muy bien, pero cuando hemos negociado, cuando hemos hecho un pacto por la seguridad, cuando le hemos apoyado por el Urban, etcétera, esto no lo han vendido, claro, han vendido que es cosa suya, es muy inteligente por su parte y hay que alabárselo. Y nosotros tenemos que corregir que cuando hacemos aciertos tenemos que ponerle el altavoz y que cuando nos equivocamos tenemos que aprender a no quitarlo de la opinión pública, sino a pedir disculpas. Como yo he hecho antes con la señora Lamas y con el señor Becerra, cuando me pasé en el día de mi presentación como secretario general, que les dije enemigos y son adversarios. Yo les he pedido disculpas y se las pediré 1000 veces. Hay que corregir y hacer un nuevo talante para que los ciudadanos puedan confiar en nosotros. En realidad lo que se trata es de transmitir que somos humanos, claro. No somos una especie aparte, ¿no? Sí, usted además anunció primarias para la elección de candidato o candidata a encabezar la plancha socialista a la alcaldía de Lagunera en el 2007. Sí. Y tuvo una mención especial a don Gustavo Matos, nuevo vicesecretario local, quien ha sido maltratado por el partido en los últimos tiempos, me parece que dijo usted. Sí. Y por lo tanto entendió que era justo y que era el momento de darle a usted esa satisfacción. En medio de todo esto, en ese horizonte nuevo va a haber capacidad para olvidar un pasado incluso muy reciente de enfrentamiento, de confrontación interna. Si usted me lo permite, no me acuerdo lo que me estaba preguntando. Bien. ¿Le respondo con eso? Sí, perfectamente. Es una respuesta muy inteligente. Claro, es que para olvidar hay que comenzar desde el momento que a uno le hacen la pregunta. Si uno está dispuesto a olvidar, tiene que empezar ya. Olvidemos el pasado. Olvidemos los malos enfrentamientos, los malos rollos, las malas palabras, los altibajos. Olvidemos malos momentos y malas circunstancias para todos, que todos los hemos tenido de un lado y de otro. Yo el que más, si quieren. Y empecemos una nueva etapa. La nueva etapa tiene que ser de ilusión y de entusiasmo y de transmitir a la gente que tenemos capacidad para dirigir, no para gobernar, pero sí para dirigir una nueva etapa. Bien, don Javier, fíjese, se nos ha ido el tiempo y yo aquí con cantidad de cosas por preguntarle, lo cual quiere decir que habrá que buscar una oportunidad en el futuro para volverlo a traer dentro de un tiempo cuando ya algunas de las cosas que usted ha dicho se las recordemos para hacer balance. Pero sí que, de un modo muy apretado, le rogaría, si usted es tan amable, de que hiciese de una manera muy concisa, ¿no? ¿Cómo ve el panorama de necesidades cívicas en La Laguna y de gestión municipal y qué propósitos tiene usted frente a eso? Yo veo un municipio en estos momentos que va a tener problemas económicos, que va a tener que afrontar una deuda muy grande y que va a tener muchas dificultades para salir adelante. Pero también veo soluciones a eso si la gente logra comprender que nos han metido en un callejón sin salida y que lo importante no son los fuegos artificiales, sino que el vecino de al lado pueda tener una calidad de vida igual que la nuestra. En esencia se trata de esto. Podemos desprendernos de algunas cosas que son innecesarias, que son banales, para atender a otras que son fundamentales, como es la calidad de vida. Esa es nuestra obsesión y debe de ser nuestra obsesión. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, ya digo, que esto del tiempo, como usted muy bien sabe, en los medios de comunicación y particularmente en televisión es una dictadura tremenda, ¿no?
entonces nos obliga a acabar, ¿no? Y la verdad es que yo como que estaba empezando a preguntarle, ¿no? Me ha parecido corta, pero muy entretenida y he aprendido mucho, ¿eh? Me ha parecido corta, muy bien. Pues muchísimas gracias por a su presencia, por sus palabras. ¿Desea agregar alguna otra cosa o no? No, agradecer a este canal esta oportunidad que nos ha brindado, decirles a todos los televidentes y a usted que para lo que quieran nos tienen a su servicio en La Laguna y que a su disposición para cuando usted quiera, no solo para lo bueno, sino también a veces para lo malo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Este es un canal tinerfeño lagunero. Sí, sí. Lagunero, por cierto. Desde este canal, eso sí, es un canal pluralista. Y eso significa que, como es pluralista nuestra sociedad isleña y nuestra sociedad del archipiélago, eso significa que aquí van a poder, y lo hacen, expresarse, y con eso no hacemos ningún favor especial, sino que creemos que nuestro deber ético como medio de comunicación, las distintas creencias, las distintas posturas, las distintas posiciones, las distintas personas. Vamos a estar en el Canal 8 a disposición de la ciudad de La Laguna, a disposición del Grupo Socialista, igual que lo estamos a disposición de los demás grupos del consistorio. Cuenten con nosotros para todo aquello que sea un servicio a la ciudadanía y cuenten con nosotros sobre todo para apoyar a aquellos conciudadanos más necesitados que peor lo están pasando y que a veces los políticos y los gobernantes, para preservar una falsa buena imagen, ocultan, como se oculta algo vergonzante, ¿no? Ocultan esas realidades, ¿no? Cuando son esas realidades las que a todos, no solo a los gobernantes, a todos los conciudadanos, nos tendrían que conmover y nos tendrían que reclamar la atención, ¿no? Reclamar la atención, pero simplemente no porque tengamos que ser, por ser buenos, no, por ser justos y por ser conciudadanos honrados. Nada más, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos ustedes hasta un próximo programa. Deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Y lo serán más si se acuerdan de los que menos tienen.